El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas. Se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién es esa mujer que lo está tocando y lo que es, una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenía con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Pero tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí: ¿y quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En honor a las lecturas que estamos haciendo de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, del salmo que hoy nos ha enterado y que nos ha servido para alabar al Señor, el Salmo 110, y de este Evangelio de San Lucas en el capítulo 7, hablemos cortamente de cada una de sus expresiones. Recuerden que el apóstol San Pablo le ha escrito a Timoteo. Timoteo es un hombre joven. De hecho, uno de los grandes problemas que tiene que afrontar es que no le creen por ser tan joven. Y entonces Pablo, consciente de lo que está haciendo, sabiendo que Timoteo está en Éfeso y está de verdad cultivando a esa iglesia, y es un hombre comprometido, un joven comprometido con el amor, le da instrucciones, lo hemos visto. Primero le habla sobre las falsas tentaciones, las falsas enseñanzas que podría hacer en el primer capítulo, y luego en el segundo le hablaba con gran fuerza sobre la oración y la adoración. Recuerdan ustedes cómo se debía conducir la oración a Dios y cómo debían hombres y mujeres de verdad conducir su adoración a Dios, de qué forma lo debían hacer. Ya en el capítulo 3 también hablaba sobre los requisitos para ser un obispo y para ser un diácono. Recuerden que en ese tiempo no existían los sacerdotes. Aquellos que habían sido nombrados eran diáconos para servirle a los apóstoles. Y esos obispos, que eran los sucesores de los apóstoles, tenían que tener unos ayudantes que les dieran la mano en aquella acción que era el trabajo con la comunidad. Eso es lo que hace un diácono. Por eso se ceñían a la cintura, servían, y los apóstoles y los obispos se dedicaban a lo que debíamos nosotros dedicarnos, lo decía hace unos días,
a enseñanza, a la confesión, al ejercicio sacramental. Sin embargo, bueno, nos toca la parte administrativa porque no tenemos quien nos ayude. Y finalmente, en el capítulo 4 en adelante, nos hablaba sobre la falsa doctrina, las falsas enseñanzas y cómo liderar en el cuidado personal y luego cómo liderar a aquellos que estaban a su cargo. Hoy precisamente hablamos un poco sobre aquello de lo que debe ser el apóstol, el discípulo, el que de verdad se entrega al Señor, su conducta, su acción, siguiendo a Cristo como lo primero en su vida, haciendo los gestos y las acciones que debían acompañar, como lo decía ahí. Preocúpate por las cosas de Dios y deja que otros se dediquen a otras cosas distintas. Tú cuídate y cuida las enseñanzas, sé constante. Si lo haces, te salvarás a ti y salvarás a todos los demás. Y eso no lo está diciendo a ti y a mí, porque a veces podemos hacer como la conciencia de que él está hablando al que va a dirigir, entonces al obispo o al sacerdote, y a ti como fiel, ¿dónde queda? Bueno, ¿acaso tú no tienes que custodiar también la fe en tu hogar? ¿Acaso en tu trabajo no tendrás que llevar testimonio de fe? ¿Acaso cuando estás haciendo tu grupo de oración o estás en determinada pastoral social, de la salud, en las comunidades que se hayan creado en tu parroquia, no tienes tú que ser un líder? ¿Acaso como joven no tienes que liderar a los jóvenes? Particularmente hoy les enviaba a los jóvenes la charla que el Papa Francisco ayer dio allá en Eslovenia a todos los jóvenes. ¡Qué ternura! Sobre todo que ocurre algo que es muy, muy especial, como el Papa primero escucha a los jóvenes. Obviamente el Papa habla en italiano bueno, ya le han pasado las preguntas, es obvio, porque él tiene que preparar el discurso y luego tiene que salir unas grandes pantallas allá en el estadio donde se proyectaba, estaba lleno de jóvenes, que habían más o menos 10.000 espectadores y obviamente en las pantallas iba saliendo la traducción en el lenguaje que pues estaban entendiendo los jóvenes que allá, pero el Papa hablaba en italiano y habían 3 testimonios luego del saludo oficial del obispo allá encargado, del arzobispo, hablan 3 jóvenes y el tema es muy bello sobre la vocación, sobre la castidad, sobre la vida de la pareja. Y es hermoso como el Papa les responde, porque es la gran inquietud del joven de hoy. ¿Cómo respondo hoy? Con la cruz, con el testimonio de mi familia, aquel que se enamoró, aquel que en una confesión, la primera que hablaba, decía, en una confesión que hice, porque me fui a una catedral, lejos iba a hacer mi confirmación, y entonces fui a un lugar donde nadie me conociera, donde el cura que me fuera a confesar no supiera nada de mí. Bueno, tenía tanta carga de cosas, pero contrariamente a lo que me imaginé que iba a recibir un tremendo regaño porque llevaba mucho tiempo lejos de Dios, encontré una ternura profunda de parte de ese pastor, que me puso como penitencia, decía esta mujer allí, esta jovencita, decía, me puso como penitencia rezar un Padre Nuestro. Después de que él me habló, yo me senté, dejó allá en la catedral, y no hice un Padre Nuestro, sino hice casi 30 Padre Nuestros. Y cada vez que rezaba el Padre Nuestro lloraba y experimentaba en mí el encuentro con el Señor, de tal manera que cuando fui a hacer mi confirmación ya todo había cambiado en mi vida. Y ahí empezó mi tarea con Dios. Y luego hablaba de la pareja, que se habían enamorado y que se habían prometido, no sabía cómo él decirle a ella y ella decirle a él que después de unas relaciones tortuosas en sus noviazgos, cada uno de ellas, al ir y estar frente al Señor, querían prometerse llevar un noviazgo en castidad y llegar castos a su matrimonio. Ahora tenían 3 hijos y estaban esperando el cuarto. Y el testimonio del amor de cómo Dios actuaba. Y luego la última hablaba sobre cómo llevar la cruz, como en estas circunstancias del mundo. Y digo todo esto porque todo esto es lo que hoy el nuevo escenario no es allá con a Timoteo, sino el nuevo escenario es tu casa, tu hogar, tu familia, tu trabajo, el lugar donde te mueves y cómo puedes encontrar hoy una respuesta y cómo debes buscarla.
A veces nos gastamos mucho tiempo mirando la farándula, mirando las noticias, cuántas cosas que seguramente cada uno de ustedes valorará por su importancia, pero las cosas que están pasando en la iglesia y aquello que nos está diciendo nuestro magisterio, nuestro papa, y que responde a muchas de las preguntas que seguramente tenemos y que reclamamos que la iglesia no habla, nos encontramos que no esté hablando la iglesia, es que estamos perdidos, nosotros mirando para otros lados. Los invito a que busquen allá, se suscriban a la página del Vaticano o a Zenit o a catholic.net, cuántas páginas donde diariamente te están informando sobre todo lo que sucede en la iglesia. Y eso sí es muy importante porque ¿cómo vas a dar razón de tu fe? Voy al Salmo. Grandes son las obras del Señor. ¿Cuánto nos ha dado Dios? Oiga, es que a mí me aterra, yo lo digo con todo el corazón, cuando tengo que encontrarme con académicos, con profesores. Hoy veía a uno de mis amigos que ayer celebramos con todo gusto con su grado que hoy se realizaba de Nicolás Noy, y veía uno tantos académicos que hablan de la ciencia, de tantas cosas, y Dios ha dado todo, y Dios nos da la razón y el conocimiento. Ahora, cuando creemos que eso lo hicimos nosotros, que yo soy el que estudié, que yo soy el que hice este invento, que yo logré esta vacuna, que yo logré esto, nos llenamos de vanagloria personal y no nos damos cuenta que hasta una de esas neuronas, de las millones de neuronas que hay en tu cerebro, una y cada una de ellas fue dada por Dios. La inteligencia, nuestro cuerpo, nuestro cabello, nuestro ser fue dado por Él. Todo es dado en su amor por Él. Todo el bien es dado de Dios. La arrogancia del hombre lo olvida. Pero qué bueno que tú y yo lo reconozcamos todo y en un acto de agradecimiento le digamos siempre al Señor gracias. Lo primero que deberías al despertar en la mañana era agradecer a Dios porque estás vivo. Podías despertar y encontrar a tu cónyuge ahí quietos, frío y muerto. Pero estás vivo y está vivo y seguramente tienes ilusiones para este día, el trabajo, el estudio, las tareas, el recuperarte de tu enfermedad, cuántas cosas. Las puedes intentar hacer solas o las puedes intentar de la mano de Dios. Y finalmente este evangelio que no puedo ampliar porque el tiempo no me da, pero qué importante que tú y yo examinemos cómo es nuestra mirada frente al otro. Es muy fácil encontrarnos en los templos y descubrir con quienes compartimos la fe y aún así se dan una cuenta que hay personas que están en el templo, que van todos los días a la misa, que hasta sirven en el templo, pero que tienen rencores en su corazón, que uno dice, ¿cómo pueden estar delante de Dios? ¿Cómo pueden acercarse a comulgar, a recibir al Señor cuando detestan a un hermano? Yo creo que eso pasó allí cuando entra Jesús en la casa de Simón el fariseo y ve que se acerca esta mujer. Bueno, nadie le dijo nada. Lo primero que nos aterra, ¿no es cierto? ¿Por qué nadie la sacó? Seguramente visitaba con alguna frecuencia o era amiga del tal fariseo. De eso no se dice nada, porque ella entró oronda. Nadie le dijo, no puedes entrar. No había un cuerpo de seguridad. Y hasta el propio Simón sabía quién era ella. Bueno, o sea, miremos la ortografía que llevaba cada uno escrito, con qué estaba escribiendo en su conciencia. Y por eso dice, si él supiera quién lo está tocando y quién es ella, una pecadora, seguramente tomaría otras medidas. Y Jesús que ve todo y que escucha todo. Un paréntesis. ¿Crees que hay pensamientos que pasan por tu mente que son ajenos a Dios? No se cae la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. No hay un solo pensamiento vano, pensamiento de lujuria, de mentira, de rabia, de rencor, que no pase por la mente de Dios. Todo lo sabe Él. Y entonces Jesús, que conoce los pensamientos de Él, le hace esa propuesta, le pone esa parábola corta, el que tenía un prestamista que tenía dos deudores y a quien les perdonó su deuda y que cuál era el que más iba a estar agradecido. Pues hombre, el que pues mal le había perdonado. Y ahí nos habla del Señor. Miren, muchos de ustedes hace tiempo que no se acercan a confesarse. Sí,
hace mucho tiempo. Se les olvidó la práctica. Y no vayan a esconderla diciendo, es que no hay sacerdotes que confiesen. No, no, no. Donde tú necesites confesarse, seguro que vas a la parroquia, das una llamada, padre, ¿a qué horas se están confesando? ¿Me podría dar una cita? Qué sé yo. O en parroquias como la mía, modestamente lo digo, donde me dedico a la confesión mucho tiempo, días completos a la confesión. Y va mucha gente. Ayer estaba el templo, no alcancé, tuve que terminar hasta muy tarde de la noche atendiendo a los últimos que tenían que reconciliarse. O sea, no es la ausencia del sacramento de la confesión. Repito, habrá circunstancias que seguramente serán atenuantes, pero lo normal es que eso hay. Pero es que lo más común no es eso, porque le echamos la culpa a que no hay curas que los confiesen. Pero tú tienes la intención de confesarte. Oye, que esos pecados pequeños que todos los días pides perdón a Dios, seguramente si asistes con asiduidad a la Eucaristía, ese pecado, ese mal genio, esa rabia que tuviste con tu hermano, esa ira, ese pensamiento de maldad, esa mirada que hiciste con rabia hacia tu hermano, cuántas cosas en tu trabajo, con los que te rodean en la calle, cuando vas conduciendo, todo lo que pasa y que dices esto y que poco a poco se van acumulando uno y otro, uno y otro. Y poco a poco se constituyen en faltas graves, porque son tan comunes que ya ni siquiera caes en cuenta de ellos. Se volvieron y entraron en tu rutina del día. Tu rutina del día tengo que mentir, en la rutina del día tengo que estar de mal genio ante mi familia, ante mis hijos, ante mi esposa. En la rutina de este día, pues tengo que darme unos permisitos para mis pensamientos en la rutina del día y así podemos ir agregando muchas cosas. Oye, y el tiempo que dedicas para Dios, si eso si no lo arreglas muchas veces, ¿por qué no la confesión? Porque no siente la necesidad. Qué particular, los grandes santos leemos en sus vidas, se confesaban cada 15 días, cada 8 días. El Papa lo hace. Nosotros intentamos como sacerdotes hacerlo con una asiduidad, pero permanente. ¿Y tú? ¿Y tú? Por ejemplo, lo tengo que decir, muchos de mis jóvenes que están en esta compañía de santos, muchos adultos que están en las compañías que estamos haciendo de los santos. Quiero ser santo, quiero de verdad comprometer mi vida y me mandan su nombre y están en las compañías de los santos, de los jóvenes santos, de las jóvenes santas, de los adultos, de los músicos, de los curas y hasta las religiosas santas. Y se confiesan, mis hermanas de la caridad, cada 8 días. Y estos jóvenes van y luchan una y otra vez. A propósito, una anécdota ayer que una de las hermanas misioneras de la caridad, digo, como son muchas, total, no tienes por qué ubicarme. Dice, cuando estamos hablando y le digo, bueno, ¿y cómo va tu proyecto de santidad? Le dije, ella me dice, padre, yo ya le dije, yo no quiero ser santa. ¿Cómo así? Luego me dijo, es que es muy difícil. Le dije, vamos a aclararlo, madre. Una cosa es una decisión y otra cosa es una realidad. Una decisión. ¿No quiero ser santa? Bueno, otra cosa es una realidad, que es muy difícil. Eso sí. Lo segundo es bien difícil, claro que sí. Ser santo significa poner todo en mirada hacia Jesús y obrar conforme a Él. Esa es la realidad. Y es bien difícil, porque todos los días tenemos la tentación y el maligno basta que uno decida querer ser del Señor para que le ponga todos los tropiezos. Esa parte. Pero no entiendo. Entonces no quieres ir al cielo. No sé, tendrías que decirle a Madre Teresa que mire por dónde te va a mandar. No, padre, es que usted no me entendió, no, aclárame, entonces que no quieres ser santa o sí. Sí, yo sí quiero ser santa, pero es que es muy difícil. Bueno, acláralo bien. La gran pregunta también que ya te hago a ti, ¿y acaso tú también, de pronto por equivocación, como tuvo ese lapsus, mi querida hermanita, tú tienes en tu mente el deseo de ser santo? Yo me imagino todos estos muchachos, estos jóvenes, estos abuelitos enfermos. Yo me imagino el que está en el campo, la abuelita que se levanta a las 3 de la mañana para rezar. Yo me imagino los santos de la puerta de al lado, como decía el Papa Francisco. ¿Cómo logran la santidad? Todo parte por un propósito, un deseo,
un impulso del corazón. Señor, quiero ser instrumento tuyo. Quiero ser dócil a tu acción. Y para hacerlo tengo que purificar mi alma. Por eso hablo de ello. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Si yo me siento perdonado por mi Señor, si yo siento permanentemente que Él entra en mi corazón y que esta falla y aquello, yo busco mantenerme con Él, el Señor va incrementando en mi vida el amor. Y ese amor es para comunicarlo al hermano. Que hoy le puedas decir eso al Señor. Señor, yo necesito todo el tiempo de tu misericordia, de tu perdón. Sé que soy frágil. Sé que hay muchas ocasiones en mi vida que necesito que tú corrijas fuertemente mis hábitos, mi caminar, mi mirada, mi ser. Que no me canse de pedirte perdón y que no te canses tú nunca de darme tu misericordia. Ese propósito acompañe el resto de este día y te invite prontamente a tu confesión. Que así sea.